¿Sí me pueden escuchar? Bien, esperamos un minutito, esperemos que Erika y Karen se puedan conectar de nuevo para estar de nuevo con nosotros. Bien, Karen se conectó, esperamos un segundo para ver si Erika se puede conectar nuevamente con nosotros. Bueno, vamos a continuar. Me quedé en las contracturas. Les mencionaba, puede darse estas cuando tenemos un momento de tensión, que se da usualmente cuando estamos ansiosos, ¿de acuerdo? En que no sabemos los resultados a lo mejor de un examen o los resultados incluso de unos estudios médicos, eh, entre otros, ¿no? Se me ocurren algunas otras ideas. No sé, por ejemplo, Karen, si me pudieras decir cómo en qué situación se te ocurre que pudiéramos o pudieras tú pasar o si has pasado por alguna contractura debido a una situación como esta. No, la verdad yo no he pasado ninguna, pero sí he observado que usualmente igual suele ser cuando duermen, o sea, cuando el cuerpo está en descanso, sin embargo la mente no. O sea, por ejemplo, que tienes alguna preocupación o que algún familiar está enfermo, entonces cuando el cuerpo tiene como la posibilidad de descansar y la mente no, es cuando están tensos, cuando no pueden dormir bien y pues al día siguiente obviamente pues el cuerpo está todo adolorido y tienen esta tensión muscular. Así es, muchas gracias, Karen. Sí, sí se puede dar muchísimo en esas situaciones. Es como algunas personas pudieran decir, tu mente no está tranquila. Entonces, pues el cuerpo usualmente las personas cuando duermen mal o dicen ese tipo de cosas es porque están pensando, tienen pendientes. Entonces pueden sufrir incluso de contracturas y necesitar otro especialista. En este caso pudiera ser un fisioterapeuta. Entonces hay que tener mucho cuidado. La siguiente es la psoriasis. Tal vez en algún momento han escuchado de esta enfermedad o a lo mejor no. Esta sí es muy de lleno a que es por una situación emocional, ¿de acuerdo? Es una afección en la que las células de la piel, perdón, se acumulan para formar escamas y manchas secas que producen mucha comezón. Incluso se pueden sentir como si estuvieran calientitos o como si tuviera fiebre esa parte del cuerpo. Eh, Se pone rojita, rojita, rojita y empieza a dar muchísima comezón. El síntoma más común es el salpullido como tal en la piel, aunque algunas veces puede extenderse a las uñas o las articulaciones. ¿En qué sentido? Puede salir en la zona de las axilas, puede salir en la zona de la entrepierna, en la espalda también, porque es una zona como en la que solemos como recargarnos muchísimo. Entonces, esta situación es una de las, pudiera yo decir, más fuertes porque es una situación muy demasiado incómoda. Yo conocí a un chico que incluso le empezó a pasar esto cuando entró a la universidad y justamente ahorita en esta época de COVID, en el que presentó esta psoriasis. Acudió el médico y el médico lo analizó y definitivamente le preguntó qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba pasando últimamente. Este chico estudia ingeniería, entonces
Para él fue como un shock el hecho de dejar de estudiar en la universidad, ser un recién egresado y empezar a estudiar en línea. Entonces no pudo como sobrellevarlo adecuadamente. Por eso se maneja muchísimo sobre el estrés. De acuerdo. El origen de estas enfermedades psicosomáticas no están definidas totalmente. Sin embargo, sabemos que estas sí se deben principalmente por tres situaciones: depresión, ansiedad y estrés, las cuales nos impulsan a nervios. Esto quiere decir que nosotros o las personas que padecemos o padecen estas enfermedades psicosomáticas no tienen un control total sobre ellos, o sea, hay impulsos nerviosos debido al estrés que no se trata, ansiedad que tampoco se trata y depresión que no se ha tratado. Entonces empezamos a generarlo. Por eso en esa imagen les pongo cómo las emociones tienen mucho que ver con la biología, y era lo que les mencionaba anteriormente: pensamiento, emoción y físico. También, por ejemplo, les pongo un ejemplo ahí: la adrenalina que se libera en situaciones de estrés también puede desencadenar síntomas físicos. ¿En qué sentido? En que si estamos bajo estrés y de repente tenemos un boom, una inyección de adrenalina, y yo me refiero a algo que estamos segregando nosotros mismos, nos encontramos, a lo mejor nos podemos empezar a encontrar en una situación de euforia en la que ya no nos sentamos con ese estrés, pero puede ser algo que deje de pasar en ese momento, o sea, lo sentimos de un instante y va a desaparecer en un instante a otro. Entonces, hay que manejar esto de los síntomas de estrés para que no tengamos que necesitar ese boom de adrenalina todo el tiempo, y pues a lo mejor que nuestro cuerpo se vuelva tolerante también a eso. Las situaciones generadoras de estrés, hay como muchos factores ambientales relacionados a estas situaciones. La primera es violencia física y psicológica, ¿de acuerdo? Esto, les comento de nuevo, está muy basado sobre depresión, estrés y ansiedad, que son como lo que más pudiera desencadenar estas enfermedades psicosomáticas. Vivir violencia física y psicológica genera al violentado mucho estrés, mucha ansiedad y depresión. Entonces van a desencadenar, puede que ni siquiera una nada más enfermedad, puede desencadenar diferentes enfermedades, e ir al médico y que este médico no encuentre una explicación física a lo que le está sucediendo. Puede también desencadenarse por sobrecarga de estímulos, rupturas amorosas, pérdida de un ser querido, vivencias desagradables en el trabajo, como perder el trabajo, pues también te genera estrés, ¿no? La pérdida de un ser querido te puede generar depresión, las rupturas amorosas también, o incluso ansiedad si es que la persona se vuelve dependiente de esta persona. Además de eso, estas enfermedades psicosomáticas no solo se pueden presentar en adultos, sino que también se puede presentar en niños. Los niños, al igual que los adultos, pueden pasar por situaciones de estrés en las que, como son niños, pues no pueden controlar sus emociones totalmente. Inclusive los adultos tampoco pueden hacerlo. Entonces, necesitamos manejar como mucho esto, y esto es una situación que debemos saber todos, porque no sabemos en qué momento inclusive nosotros podemos generarle a otra persona una situación de estrés o de ansiedad o depresión y generar cosas como efectos secundarios, que estos efectos secundarios vendrían siendo las enfermedades psicosomáticas, que a largo plazo pues pueden ser muy graves. La sintomatología común de estas enfermedades se las englobe demasiado general para presentárselas. Aquí englobé todas las enfermedades psicosomáticas que hemos visto, que son dolor de espalda, que vendría siendo lo de la tensión muscular, mareos y vértigos, dolor de las extremidades, dolor de las articulaciones, molestias en el estómago, dificultades para respirar, taquicardia, dolor en el pecho, náuseas,
temblores, sequedad en la boca y fatiga. Las consecuencias de los trastornos psicosomáticos, pues rige principalmente tres, que son pérdida de la buena calidad de vida, obviamente hay pérdida de la salud física y desgaste mental. Nos desgastamos mentalmente al saber que estamos enfermos, al saber o incluso al no saber, tener como la incertidumbre del por qué me está pasando esto. No lo sabemos, entonces si ya estamos desgastados mentalmente, nos podemos desgastar muchísimo más al no estar muy seguros de qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo. Hay una pérdida obviamente de la salud física y de la calidad de vida porque no vamos a vivir del mismo modo cuando comenzamos a padecer estas enfermedades psicosomáticas. Además, hay agotamiento con el más mínimo esfuerzo, hay alteraciones del sueño. Estas alteraciones, del sueño también generan un desgaste mental porque el no dormir bien le afecta mucho al ser humano. Los problemas de concentración, hay mareos, hay dolores musculares, achaques, hay excesiva preocupación porque no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Bien, la forma de intervenir, nosotros como psicólogos, nos interesa principalmente la psicológica, obviamente, ¿no? Pero la forma de intervención en estas enfermedades está farmacológica y psicológica. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con los médicos también. Esto es por esto también la importancia de una rama de la psicología que se llama consejería hospitalaria. Es por eso, que nos encontramos de la mano con estas personas, porque no sabemos si en algún momento va a llegar una persona al hospital que no necesite necesariamente la atención farmacológica, sino solo la atención psicológica, pero los médicos no lo saben. Entonces, es por eso la importancia de que también nosotros sepamos cómo son estas sintomatologías de cada enfermedad psicosomática, porque puede llegarnos un paciente también aquí y decir que quiere ir al médico cuando nosotros podemos trabajar con ellos. La forma de intervención es con la ansiedad, estrés, gestión emocional, estrategias de afrontamiento y eliminación de conductas, porque podemos estar haciendo algo que está llevándonos a padecer muchísimo más estas enfermedades. Y además, como, como lo menciona aquí en la presentación, nosotros como psicólogos nos tenemos que apoyar de dos herramientas muy valiosas, ¿bien? La primera es el DSM-5 y la segunda es el CIE-10. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar cualquier enfermedad física o relación con fármacos o drogas con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, como se los decía en un inicio, pueden confundirse muchísimo unas con las otras y pueden creer que sí tienen una índole física cuando no es así, o que podemos estarla induciendo por fármacos o porque se consumen drogas. Entonces tenemos que trabajar muchísimo y conocer muy bien el DSM-5 y el CIE-10 para poder trabajar y poder diagnosticar a un paciente con una enfermedad psicosomática. Los enfoques de psicoterapia más usados con estos pacientes con enfermedades psicosomáticas son la psicoterapia de apoyo, la psicoterapia dinámica orientada a la introspección, esto va más que nada también a lo emocional, la terapia de grupo, terapia familiar, terapia cognitivo-conductual, que era lo que les mencionaba, que era la eliminación de conductas. Incluso se puede trabajar con hipnosis y hay ejercicios de relajación para que estas personas dejen de estar en estos cuadros de ansiedad o de estrés y puedan relajarse y no poder llegar a presentar la enfermedad psicosomática o volver a presentar esta enfermedad. Bien, por último, yo estuve viendo un par de ponentes de unos TED Talk. Por si gustan, ahí les puse los links. De cualquier forma, en este momento voy a pegarlos en el chat. En que esta ponente mencionaba que hay una práctica holística. Esta doctora
menciona que durante 40 años que ella estuvo trabajando, jamás había tocado un tema de índole psicológico o emocional con sus pacientes. Siempre se ha trabajado de una forma, pues, únicamente física, en la que tenía que tener una explicación médica, siempre tenía que ser médico. Sin embargo, ella cae en cuenta de que no es de ese modo. Llega un punto en el que les pregunta a sus pacientes si 2 años antes le había pasado algo que pudiera influir en sus emociones, y es en donde descubre que muchas personas llegan con una enfermedad gracias a lo que han pasado. Ella daba el ejemplo de que le había llegado me parece una paciente a la que se le había muerto uno de sus padres o un familiar, y era por esto que se sentía de ese modo. Ella inicia a hacer una práctica holística. Estas prácticas holísticas pues son más que nada sobre un conocimiento total sobre nosotros, en el que digamos que haces como un autoanálisis para saber qué es lo que está pasando dentro de ti emocionalmente. Eh, lo que se busca es ver cosas que no se pueden ver como fácilmente, y busca como analizar cada partecita de nosotros. No meterse como de lleno, porque no es lo mismo tener una vista solamente de frente a ver todo el panorama. Entonces, lo que ella hace es esta práctica holística. La práctica holística la reside en 3 partes, que es la primera, la respiración constante, en la cual libera toxinas. Ella mencionaba que se liberaban, una serie de toxinas al hacer estas respiraciones. Entonces, por eso era lo que les decía, los ejercicios de relajación. En los ejercicios de relajación nosotros aprendemos a respirar correctamente, y es como liberamos estas toxinas. También está la limpieza del campo enérgico, en el cual pues consiste salir del ambiente estresante. Obviamente esto se entiende, ¿no? En que si yo me encuentro estresada en una relación con una de mis amigas, pues no voy a continuar en esa relación porque me está causando estrés, no es sano para mí, y es preferible salir de este ambiente. Y el otro es la sesión de Reiki y frase de pensamientos positivos. Esta parte se basa mucho como en la paz con los niveles físico, mental, emocional y espiritual. Esto se hace con programación neurolingüística. Entonces nosotros comenzamos a programarnos de que yo estoy bien, estoy sano. Incluso hay una actividad que me comentaba una compañera mía que se usaba muchísimo con esta programación. Entonces, les voy a pasar estos links por si les interesan. Son 2 ponentes que están muy interesantes, son un poquito largos. Uno me parece que es de 17 minutos y el otro como de 27, pero está muy, muy interesante escuchar cómo fueron avanzando para descubrir que las enfermedades no residen únicamente en el físico, sino que también residen en lo mental. Pues, ¿tienen una pregunta? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quisiera hacer algún comentario sobre todo esto? Si alguien a lo mejor ha pasado por alguna situación como esta, alguna dolencia que fuera de todo no sabía que estaba padeciendo una enfermedad psicosomática. Bien, está bien. De acuerdo. Pues yo les compartí aquí en el chat, ok, les mando estas ligas en el grupo de WhatsApp en unos momentos para que ustedes puedan analizar un poco de
de esta información que les digo. Yo les recomiendo muchísimo ver este tipo de ponencias. A mí me gustan, la verdad, muchísimo. Creo que causan un gran interés en nosotros, nos abren el interés, además de que son personas que explican lo que vivieron, realmente lo que estuvieron viviendo con todo este proceso de aprendizaje, cómo ahora son médicos y también les interesa, perdón, esta parte psicológica de nosotros como seres humanos y cómo, pues, les decía, esta interconexión entre el pensamiento, la emoción y el físico. Eh, pues bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado el tema, que les guste. Posteriormente vamos a presentar un nuevo curso sobre este tema. Vamos a entrar más a fondo, si se dieron cuenta esto fue muy rápido, y vamos a presentar este curso ya con algún costo, se los vamos a mandar por si están interesados en él. Adiós. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Salud Mental Bienestar para tu Vida, en la cual podrán encontrar nuestra información como nuestra ubicación, el número de teléfono con el cual pueden contactarnos, así como el WhatsApp, algunos precios que están en nuestros servicios. Contamos con talleres, terapia infantil, terapia de pareja, terapia individual y algunos costos. Además, también nos pueden encontrar en Twitter como Salud Mental BPTV, así como en Instagram, y tenemos perfil de TikTok también.